Me da miedo grabar videos. Bueno, eso es un poco clickbait y un poco verdad. Bueno, mi nombre es Paochi, bienvenidos una vez más a mi canal. En el video del día de hoy les quería grabar un video completamente hablado acerca de mi miedo a grabar y a hablar en cámara sobre todo. ¿Por qué estoy grabando este video? Bueno, como ya les había dicho yo en anteriores ocasiones, yo aún no sabía muy bien de qué era este canal ni nada de eso. Yo solo quería hacer lo que yo quisiera, pero me entró una pequeña crisis. Bueno, ya me han entrado varias crisis acerca de mi contenido y este canal, y yo sé que estoy apenas empezando, tengo como 51 seguidores, creo que muchísimas gracias a todos por seguirme, pero aún así, pues como soy una persona con ansiedad, no puedo evitar sobrepensar las cosas siempre, ¿saben? Entonces, pues básicamente yo simplemente quería grabar un video solo hablado, pero no sabía cómo hacerlo porque aún me da mucha vergüenza y me da mucho miedo. No sé si se nota, capaz que ustedes ni siquiera lo notan, pero yo siempre que quiero hacer un video solo hablado me siento como súper robótica, muy nerviosa, empiezo como a sudar y a hiperventilar, entonces entonces no sabía cómo hacerlo, pero dije, quiero hacerlo. O sea, últimamente he aprendido unas cuantas cositas que les quiero decir, pero me he dado cuenta que si no empezaba hoy, nunca lo iba a hacer, y pues quiero hacerlo a pesar del miedo, ¿no? Primero que nada, decirles que yo soy una persona que se aburre muy rápido, pero porque me gusta hacer como muchas cosas, consumir mucho contenido y hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, por un tiempo me gusta algo y me puede gustar por varios meses o así, pero luego cambio de gustos, por así decirlo, y me gusta otra cosa, y lo otro que me gustaba antes me sigue gustando, pero como que en ese preciso momento no me gusta. Entonces como que yo estoy cambiando siempre las cosas que quiero hacer, que me gustan. Y durante estos últimos meses, que según yo iba a volver a YouTube, me volví a enamorar mucho de los vlogs. Yo me enamoré mucho de los vlogs allá por el 2025 principios. Y yo dije, ok, voy a hacer un canal de solo vlogs. Hice un canal y después la abandoné por otras cosas personales. Y luego ya no sabía cómo volver porque estaba de que no me gustan los vlogs, pero no sé qué hacer porque los videos hablados me dan miedo, entonces no sé qué hacer. Y luego esta vez que volví otra vez a YouTube, otra vez me estaban gustando los vlogs y dije, voy a subir un montón de vlogs, quería grabar un montón de cosas. Pero otra vez recientemente dije, ay, ya no sé. Y no es que no me gusten los vlogs, aún quiero subir vlogs, pero me di cuenta de que yo soy una persona muy cambiante. O sea, ya lo sabía, pero como que yo no pensé que eso se iba a trasladar a YouTube. Y pues sí se trasladó. Me di cuenta de que me gusta hacer un montón de cosas, pero como por temporadas, como ya les dije, a veces me gusta hacer algo por unos meses, luego me aburre, hago otra cosa y luego me vuelve a gustar lo que me gustaba antes. Y creo que eso se está trasladando a lo que quiero hacer de contenido. A veces siento que quiero hacer como vlogs seguidos, pero luego me aburren y ya no quiero hacer vlogs. Y yo sé que eso es un problema porque pues básicamente están los nichos. Sobre todo he visto que aquí en YouTube dicen que si quieres como que tener una audiencia fiel y crecer más rápido, por así decirlo, tienes que tener un nicho y hablar de una sola cosa. Y sí es cierto en parte, pero la verdad es que según yo, y ya lo he notado por otra cosa que les voy a decir ahorita, pero tú tienes que hacer lo que te gusta. Y eso a mí me cuesta bastante porque obviamente quiero hacer lo que me gusta, pero también quiero crecer, ¿no? Llevo teniendo este sueño de ser youtuber desde hace bastante tiempo, sobre todo se manifestó muy fuerte en el 2020, 2020 para acá. Entonces, o sea, obviamente quiero hacer lo que me gusta, pero también quiero crecer. Entonces yo me estuve comiendo la cabeza porque estaba como que tengo que tener un nicho, pero a la vez no quiero tener un nicho, porque simplemente quiero hacer lo que me gusta, pero o sea, me estaba comiendo la cabeza de no sé qué hacer. Quiero hacer vlogs, pero también quiero hacer videos hablados, hablando de series, películas, manga, cosas que me gustan y así. Pero también pues no sé, o sea, simplemente mi cabeza explotó y no sabía qué hacer. Y eso me trajo como que muchas crisis, inseguridades, y por eso subía un video cada 1000 años, porque
Sobrepienso mucho, incluso aunque ya les dije, casi no tengo tantos seguidores, entonces pues como que apenas estoy moldeando mi carrera aquí y todo eso, yo lo sé, pero de todas maneras eso no impidió que me entrara un montón de crisis. También otra cosa antes de llegar a la conclusión que llegué actualmente que me hizo grabar este video, otra cosa que me daba mucha inseguridad, aparte de, según yo, tener un nicho y como que ya saber exactamente lo que quiero hacer con este canal, pues es mi miedo a hablar a la cámara. Como ya les dije al principio, a mí me da mucha vergüenza hablar a la cámara. Como ya les dije, no sé si se nota, yo ahorita estoy súper nerviosa y la verdad no sé si estoy hablando bien. A veces siento que hablo como muy robótica o como que tal vez parecería que finjo mi personalidad, pero no la estoy fingiendo, se los juro, así soy yo. Simplemente me da mucha vergüenza, incluso aunque solo estoy hablando de la cámara, como que me siento juzgada, no sé, me da mucha vergüenza, mucha ansiedad. Incluso honestamente escuchar mi voz aún me da un poco de incomodidad, incluso editar. Otra cosa que estaba teniendo problemas estos últimos meses, la razón por la que casi no subía videos, es porque editar me cuesta un montón, porque me cuesta mucho verme. O sea, yo sé que también es parte de mis problemas de autoestima que estoy tratando en terapia ahorita, pero verme al editar es muy difícil porque no me gusta verme por ciertas cosas. Entonces, también eso me impedía grabar, ¿no? Porque incluso si podía grabar, no me podía ver, porque no podía editar porque estaba súper complicado. Entonces, durante mucho tiempo lo pausaba porque dije, algún día voy a estar lista, pero honestamente, ¿cuándo voy a estar lista si no empiezo nunca, no? O sea, es algo lógico, pero pues como una persona con ansiedad es bastante complicado ver las cosas lógicas al principio. Tienes que hacer mucha introspección y eso es lo que hice. Y pues bueno, he llegado a una conclusión gracias a algo que me pasó recientemente, y es que hace unos días me inscribí a un taller de 3 horitas de una creadora de contenido que me gusta mucho, que se llama Grace en Internet. Aquí les voy a dejar su canal. Ella es una youtuber que me gusta mucho y ella creó un tipo taller para creación de contenido, no para hacerte viral ni nada de eso, sino más que nada para encontrar tu propia voz, para ver qué tipo de contenido quieres crear y para salir inspirado. Y honestamente el taller me sirvió mucho, incluso porque yo le pregunté mis dudas, ¿no? Mis inseguridades, sobre todo de que, Grace, ¿tengo que tener un nicho o simplemente puedo hacer lo que quiera? Y ella me dio a entender que, o sea, tener un nicho sirve para tener una audiencia, no significa que simplemente tengas que hablar de lo mismo siempre. Ella me dijo que tengo que concentrarme más en lo que me gusta y hacer lo que me gusta. E incluso ella dio a entender que está bien si cambiamos de contenido cada cierto tiempo, porque los humanos cambian, la personalidad cambia y casi nunca es posible que a alguien le guste solo hacer una cosa durante muchísimo tiempo. Incluso creadores de contenido que al principio empezaron con algo, tal vez con el paso de los años están haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, la verdad eso calmó bastante mi ansiedad y mi sobrepensar y todo eso, y dije, ¿y si ya empiezo? O sea, eso también lo vimos en el taller de Grace, pero ella nos dijo, si no empiezan ahora, nunca lo van a hacer, porque siempre van a estar pensando, no es el momento perfecto, y después lo será, pero como ya les dije, nunca va a ser el momento perfecto, simplemente tienes que lanzarte y hacerlo. Y por eso decidí grabar este video, aún con miedo, aún con inseguridades, aún con no saber qué quiero hacer en general. Dije, quiero grabar este video. Y bueno, ¿qué quiero hacer con mi canal de manera general? Como ya les dije, este video no quiero tener un nicho porque yo soy una persona muy cambiante de gustos y así. Entonces simplemente quiero hacer lo que me nazca. Si hay unos meses en que quiero hacer vlogs, los quiero hacer. Si hay unos meses en que quiero hacer videos hablados, lo quiero hacer. Más que nada quiero hablar así como de cosas de fanfics, de fandoms, y de cosas que consumo, ¿no? Como series, películas, manga, anime y todo eso. No sé si a alguien le vaya a gustar, pero honestamente quiero dejar de pensar en eso. Simplemente quiero subir lo que a mí me guste, experimentar, y si de verdad a alguien le interesa, pues ya irá llegando esa audiencia que realmente disfrute mi contenido. Así que simplemente quiero crear y no detenerme
por pensar en el que dirán o pensar en que tengo que tener todo perfecto ahorita. Simplemente quiero crear diferentes cosas y ya veremos qué rumbo toma el canal más adelante, pero simplemente quiero ser yo misma, que eso es lo más importante, creo yo. Y bueno, como conclusión, este video honestamente ni siquiera sé qué es, capaz que a nadie le interesa, nadie lo ve, excepto a mi hermana, porque ella probablemente sí ve este video. Pero pues básicamente este video lo hice simplemente para empezar, para lanzarme y para tratar de hacer las cosas incluso con miedo. Yo sé que seguiré teniendo miedo, yo sé que seguiré teniendo nervios, tanto de grabar como de editar, como incluso de el contenido en sí, pero siento que este video me va a ayudar mucho a simplemente empezar y tratar de ya hacerlo, ¿no? Yo espero ya ser más constante, tengo varias ideas. Ya había grabado como 2 vlogs antes de esto, no creo subir el uno que grabé porque ese fue como en principios de mayo creo, pero sí voy a subir el de mi cumpleaños fue el 17 de mayo, probablemente salga como un mes después, o sea que ya va a ser como súper atrasado, pero lo quiero subir porque siento que me quedó bonito. Pero sí, yo voy a subir el video que sea, no importa si no tiene nada que ver con los otros videos que haya subido, simplemente quiero crear y si a alguien le gusta es bienvenido a estar aquí. Y pues eso será todo por este video. No sé qué rayos fue esto, simplemente quería sacar todo lo que tenía dentro de mí para poder animarme a empezar y a continuar. Así que ya saben que si les gustó este video me ayudarían mucho dándole like, suscribiéndose, comentando para que el algoritmo me recomiende, compartiendo si es que pueden para que este canal llegue a más personas. Tampoco se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. En la descripción están mis redes sociales, tengo Instagram y TikTok, que espero algún día ser más constante en esas redes sociales. Primero quiero YouTube y ya después veremos. Pero bueno, eso sería todo y nos vemos en el siguiente video. Bye.